Vamos a hacer balance de la semana y vamos a mirar a los próximos días para ver dónde están las claves, qué hay que mirar, qué referencias van a funcionar como palanca o freno de los mercados financieros. Me acompaña Pablo Gil, que es analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, la semana al final de recuperación, el sector bancario y también los principales indicadores han volado. Hemos dejado atrás la crisis financiera, la crisis de los bancos en Estados Unidos y los coletazos en Europa. Yo creo que en Estados Unidos el problema sigue siendo una realidad porque hay una exposición enorme de la banca mediana y pequeña a lo que llamamos commercial real estate, ¿no? Al final es mercado inmobiliario, sobre todo en el segmento comercial. Ese es un riesgo porque hemos visto datos durante la semana que sigue desinflándose el mercado inmobiliario a un ritmo sin precedentes. Por tanto, tendría mucho cuidado, ¿no?, por dar por terminado. ¿Qué es lo que ha ayudado realmente esta semana? Lo que ha ayudado son de nuevo este muro de contención que han abierto la Reserva Federal, el Tesoro estadounidense y el FEDIC, ¿no? Hablando de llegar a garantizar el dinero de los clientes de todos los bancos pequeños y medianos en Estados Unidos si hiciese falta, pero no olvidemos que ya ha supuesto un gasto, un coste de 23.000 millones para el FEDIC y que lo primero que ha dicho el FEDIC es que hay que reponer las arcas de esa garantía de depósito y se está estudiando quién lo va a pagar, ¿no? Parece que van a ser los bancos grandes. Por tanto, yo no daría la crisis en Estados Unidos ni mucho menos por terminada. Es probable que estas medidas contengan el riesgo momentáneamente, pero el problema de fondo sigue estando ahí presente. En Europa creo que la situación es muy distinta. El mercado sigue pendiente de la recuperación del euro, también de esa curva invertida en la parte de deuda, con los tramos cortos mucho más arriba que los tramos largos. ¿Cómo estás viendo este movimiento en la renta fija? Bueno, la renta fija ha empezado a cotizar que la Reserva Federal va a hacer solamente una subida de tipos más. La duda es si en mayo o en junio, y sigue empeñado en cotizar bajadas de 0,60 antes de que acabe el año, ¿no? Por el lado de Europa, pues probablemente también se está planteando que como mucho nos podamos acercar al 4%, pero no más. Y es muy curioso porque, por un lado, la curva de tipos y el mercado de renta fija está trabajando con ese escenario hemos terminado el proceso de subidas prácticamente y vamos a comenzar a partir de junio con las bajadas, pero ese tipo de hipótesis solo tiene sentido si la crisis bancaria va a más o si hay una recesión. Porque el control de la inflación todavía dista mucho de ese 2%. Por tanto, es como asumes la parte positiva, ¿no?, de este cuento, de van a bajarme los tipos de nuevo, por tanto la bolsa tiene buen aspecto, pero no asumes los argumentos que te llevarían a esa bajada de tipos, que es una crisis bancaria o bien una recesión, que sería muy malo para la bolsa, porque no sería compatible con las previsiones de resultados empresariales que se tienen. Por tanto, yo creo que el mercado está tomando lo bueno de una cosa y lo bueno de la otra, sin querer asumir, digamos, que si te bajan tipos es porque tienes algo muy malo entre las manos, ¿no? Ya veremos lo que ocurre. Y esta semana también hemos tenido datos de crecimiento y datos de inflación. La recesión la seguimos esquivando y la inflación ¿se está doblegando? Es una pregunta muy buena porque en manos de los políticos los datos que han salido parecerán maravillosos. Cuando luego rascas un poco la superficie y te intentas enterar de qué está pasando, lo primero que tienen que conocer los oyentes es que la inflación ha pasado en España, la inflación armonizada, que es la que nos permite comparar con el resto de Europa, del 6 al 3,1%, pero hay un efecto estadístico importantísimo y es que estamos computando un mes contra el mes en el que se recogió por primera vez el impacto de la guerra en Ucrania, ¿no?, con la subida fortísima de la energía. ¿Qué quiere eso decir? Que sí, que hemos pasado de 6% a 3,1% en la métrica año contra año, pero la realidad es que este mes la inflación ha subido, el mes último que se ha publicado, ha subido un 1,1%. Es una barbaridad. Es decir, que realmente los ciudadanos hemos pagado muchísimo más por nuestros productos, a pesar de que la estadística oficial lo que muestra es una contracción importante del 6 al 3,1%, y lo que también ayuda a entenderlo es que si quitamos la energía y los alimentos, lo cierto es que la inflación subyacente, que es como se denomina, se ha movido del 7,6 al 7,5%, sigue siendo de las más altas de Europa. Alemania
La inflación ha subido en el último mes 1,1 y la subyacente, que es la que mira el BCE, ha pasado de 5,6 a 5,7 y en Italia del 6,02 al 6,38. Dicho de otra manera, más allá del maquillaje estadístico que supone el cálculo interanual, la realidad es que la inflación sin alimentos ni energía sigue haciendo máximos y que el último mes hemos registrado subidas de precios superiores al 1%, lo cual es inadmisible y supongo que el BCE tendrá que atacarlo con más subidas de tasas. Y para la semana que viene, Pablo, ¿qué vas a mirar? Bueno, tenemos pocos datos. La primera parte de la semana tendremos datos de PMI, que como sabéis son encuestas que se hacen a los gestores de las empresas para ver un poco la evolución de inventarios, de precios, de empleo, y eso nos da un pequeño pulso de hacia dónde va la economía. Después tenemos también datos de coste de producción que están reduciéndose de forma muy importante porque todo el tema de los cuellos de botella parece que ya sí que es claramente un problema del pasado. Y luego tendríamos ya a finales de la semana datos de empleo en Estados Unidos que van a ser muy interesantes. Y hoy no podemos perder de vista lo que se publique por el lado de inflación agregada en Europa, aunque viendo ya los componentes de España, Alemania e Italia, más o menos podemos dar por hecho que la inflación subyacente no va a remitir, lo cual es un problema, y a cambio la inflación general en tasa interanual bajará con fuerza. Y por el lado de Estados Unidos, no olvidemos tampoco que tenemos el dato de PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, que es esa métrica que vigila más de cerca la Fed para tomar sus decisiones. Se descontará si sube o no 0,25 en mayo o lo deja para junio, probablemente en función del dato que se publique hoy. ¿Y de ese dato qué es lo que esperas? Yo creo que vamos a ver reducción en términos de dato interanual, pero lo que es en el cómputo mensual no vamos a ver realmente una mejora sustancial. Sinceramente creo que la Fed ha dejado de subir las tasas de interés o al menos de trasladar ese pronóstico de subidas en base a algo que espera que ocurra. Lo mencionó en su última reunión, que es que se tensione el mercado de crédito. ¿Qué quiere eso decir? Que si los bancos, a raíz de la crisis que se está viviendo en Estados Unidos, comienzan a prestar en condiciones menos ventajosas el dinero a ciudadanos y empresas o incluso conceden menos préstamos, ese efecto va a ser similar al que persigue la propia Fed cuando sube tipos. Por eso dijo que si había un tensionamiento en el mercado de crédito, parte del trabajo de contener el consumo vendría por el propio sector bancario y no serían ellos los que tendrían que seguir subiendo tasas de interés a un ritmo tan fuerte y hasta niveles tan altos. Con lo cual es muy importante que a partir de ahora la gente siga esas condiciones crediticias porque van a determinar dónde se para la Fed, aunque donde está la principal discordia entre el mercado y Powell es que Powell dice que no ve bajadas este año y el mercado cotiza que a partir de junio va a haber un descuento de al menos medio punto porcentual. Y una cosa más, ¿al mercado le ves sólido, con apetito por el riesgo, viendo que ya parece que ha pasado lo peor después del sopetón de los bancos? Sí, técnicamente hablábamos hace ya una semana que tenía todo el sentido del mundo un rebote. Tan pronto acabas con las noticias negativas en primera plana, el mercado tiende a recuperar parte del tono positivo y el hecho de que no tengamos noticias especialmente importantes durante la Semana Santa es probable que siente un escenario de consolidación o de recuperación todavía hacia niveles más altos. El tema de la segunda parte de este año va a estar completamente centrado en si finalmente hay o no una desaceleración económica profunda o un riesgo de recesión, porque si ocurre eso ya dará igual lo que hagan los bancos centrales y ahí es donde se equivocan los inversores. Si los bancos centrales tienen que bajar tipos porque hay una recesión, pasará como en 2008, en 2001 y 2002, no será positivo para las bolsas, con lo cual ahora ya estamos sujetos a ver el efecto que han generado las subidas de tipos hasta ahora en el ciclo económico y probablemente, por mucho que quieran cambiar el discurso, lo que hayan hecho ya tendrá su efecto y eso es lo que tenemos que valorar, si hay o no recesión futura. Muy bien, pues Pablo Gil, analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Gracias por las claves y que tengas buen día. Cuídate. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós, Gracias. Pablo.